Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Jóvenes por su Causa 2021, Discípulos, el panel, el estado de los discípulos jóvenes de hoy y sus retos. Sean todos bienvenidos. Nosotros vamos a comenzar nuestro diálogo con una pregunta muy básica. Y es, oye, la conferencia se trata de discípulos. ¿Por qué no comenzamos con esa pregunta tan básica? Leo, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo definimos eso? Y por favor, añádele al final, ¿qué sería un discípulo de Cristo? Tú sabes que no puedo dejar de decirlo. Cuando me paré ahí dije, wow, las sillas me dan ganas de dar una vuelta así como... Pero bueno, yo sé que estamos en el espíritu ahora. Bueno, quizás básicamente un discípulo no es más que un alumno, lo que nosotros conocemos como un estudiante, alguien, digamos, que aprende de otro, ¿verdad? Aprende de un maestro, aprende de alguien que instruye. Yo creo que en esencia eso es lo que es un discípulo. Ahora, yo creo que sería bueno también, digamos, traer algunas aclaraciones, porque de inmediato pudiéramos pensar que el término discípulo, de acuerdo a la Biblia, es lo mismo que yo acabo de explicar, o solo lo que yo acabo de explicar. Y no es así. Hay un poquito más allá. Porque, ¿y dónde está la diferencia? Bueno, un alumno en el día de hoy va a un aula y toma clases con un profesor, 1 hora, 1 hora 30, y al final todo el mundo se va para su casa. No era así en el tiempo de las escrituras, ¿verdad? O cuando fueron escritas las palabras del Señor. Había otra connotación, diríamos, ¿verdad? Había otra como relación más bien. Y una de las cosas que pasaba en ese tiempo era que un discípulo ciertamente recibía instrucción de un maestro, de un profesor, era alumno de alguien. Sin embargo, era característica que este discípulo inclusive hasta se mudara con este maestro. Por eso se desarrollaba una relación muy cercana, no solo de manera personal, sino también con las enseñanzas que este profesor daba. Si yo era discípulo tuyo, yo me mudaba para tu casa Te y tú me atendías allá. Y tiene sentido, porque es la mejor manera de tú ver, no solo escuchar teorías, ¿verdad? En términos de tomar clases, sino también ver el modelo de persona que el maestro es para ti. De manera que cuando ese discípulo a lo largo del tiempo, digamos, dejaba de tomar clases con este maestro e iba a desarrollar su vida, se hacía adulto, etc., él podía muy fácilmente vivir y modelar a su vez lo que él aprendió de su maestro. Entonces, digamos que de esa manera pudiéramos decir que es, ¿verdad?, la definición de un discípulo de acuerdo a la Escritura. Lo otro que tú mencionas es un discípulo de Cristo, ¿verdad? En este caso del Señor. Y mientras meditaba esta semana en todo esto de la conferencia, yo pensaba en mi hija mía, que tiene casi 7 años. ¿Tu hija tuya? Mi hija mía, que 2 veces. Se llama Mía y se llama Mía. Okay. Bueno, yo la llevo al colegio y la verdad es que siempre vamos interactuando y ella me habla de sus miedos, ella me habla de sus inseguridades, ella me hace preguntas teológicas, a veces hasta profundas, que no sé responder en ocasiones, pero no solo eso, ella recibe instrucción de mi parte, pero ella no solamente recibe eso, ella come conmigo, ella desayuna, cena conmigo, salimos juntos con la familia y vivimos juntos. Entonces, en maneras muy, muy, digamos, sencillas, un discípulo de Cristo no es otra cosa que eso. Alguien que vive con Jesús, alguien que aprende de Jesús, alguien que habla con Jesús, que escucha a Jesús. Okay. Y no solo, de nuevo, no es solo que recibe teorías o clases, enseñanzas, en nuestro caso bíblicas, sino que también él puede ver el modelo de Cristo, la forma en que él vivió, y él entonces de alguna manera trata de repetir eso en su día a día. Okay. De manera que yo pienso que quizás eso nos puede ayudar a tener un entendimiento, por un lado, de lo que es un discípulo, que es un alumno, pero que modela no solo instrucción o teoría recibida por clase, sino también un modelo de vida. O sea, hay una vida que se transmite. Y por otro lado, de Cristo, pues naturalmente a Él es que seguimos.
y de él estaremos hablando durante todo el fin de semana, no es otra cosa que alguien que vive y tiene devoción hacia Jesús, un compromiso, pudiéramos decir, personal, abierto, consistente en cierta manera. Ok. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Esa gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como un maestro hoy, lo que tú mencionaste, de escuela, de universidad, que recibimos instrucción y nos vamos a vivir nuestra vida, a un discípulo en esos tiempos y ahora de Cristo. Yo recibo instrucción de Él, pero yo también recibo destrezas que le veo a Él desarrollando para yo vivirla también. Entonces eso es similar a lo que nosotros estamos llamados a hacer como discípulos. Nosotros hemos diseñado este panel con un toquecito de diferencia. Y es que, imagínense que aquí hay una silla imaginaria donde tú estás sentado. Y en este sentido, tú vas a participar del panel ahora. En esta pantalla, tú vas a ver que nosotros estamos proveyendo una forma en que tú participes del panel y podamos conversar. Entonces, voy a pedir a producción que nos ayude con la pantalla donde ustedes van a poder allí colaborar para este panel. Y en esa pantalla nosotros vamos a ver una pregunta y es, pon en orden, todavía no nos han puesto, vamos a esperar un momentito, ya saben los de perfectos técnicos, aquí está, ok, aquí estamos, esta es tu oportunidad para participar en el panel. Y entonces para eso tú puedes entrar a esa dirección de internet y poner ese código o utilizar el siguiente código QR desde tu celular y allí, ya veo gente sacando celular, apuntando, exacto, la cámara, muy bien, y vas a entrar directamente a una pregunta. Voy a dejar unos segundos ahí para que los demás puedan entrar y vamos a compartir con ustedes una pregunta donde ustedes van a responder algo acerca de lo que estamos hablando en este panel. Estamos viendo, muy bien. Estamos hablando de discípulos de Cristo. Y la pregunta que vamos a entrar ahora es acerca de características de un discípulo de Cristo. Y aquí viene la primera pregunta que tú vas a participar. Pon en orden estas características según su importancia para describir un discípulo de Cristo. Ahí está. En tu celular, móvil, vas a poner en orden la lista que tienes allí. Vas a elegir como número 1 la que consideras más importante, como número 2 la que consideras en segundo más importante, y así lo pones en orden de importancia de cuáles serían las características de un discípulo de Cristo. Cuando terminas, le das a enviar. Y veremos entonces las gráficas. Bueno, ya la gráfica está dando forma. Oh, bien, interesante. Miren, hermano. Bueno, también le puede dar. Bueno, ya pasó el corazoncito. Está subiendo. Bien, subió el otro. Oye, esto parece de las gráficas que vemos en YouTube, ¿verdad? ¿Quién vendió más? Y el año siguiente subió. Muy bien, nosotros estamos teniendo una tendencia aquí en lo que es la opinión del público, incluso el público que está virtualmente también puede participar si quiere entrar a esa dirección que está allí en pantalla, menti.com, y utilizando ese código que está allí. Características de un discípulo genuino de Jesucristo. Vamos a ver. Hasta ahora no ha habido cambio significativo, el orden está como sigue. En número 1, un discípulo de Cristo ora y estudia la Biblia. Como número 2, él ama a otros. Como número 3, él evangeliza o habla a otros del evangelio, ¿verdad? Como número 4, él sirve en la iglesia. Como número 5, él ayuda a los pobres. Como número 6, no dice malas palabras. Y como número 7, peca. Interesante, ¿verdad? Que ustedes no pusieron como número 1, peca. Bueno, evidentemente todos pecamos, ¿verdad? Entonces, un discípulo de Cristo no sería un distintivo muy importante.
Pero ahí tenemos, hemos recibido hasta ahora 336 aportaciones a esa pregunta. Y vamos a pasar entonces a dialogar un poco de eso. Hermanos, ustedes han visto un poco lo que ha sido la opinión de los que nos están viendo. Y yo quisiera pedirle a Pedro, si tú pudieras resumir, Pedro, lo que serían esas características que distinguen a un discípulo genuino de Cristo, ¿cuáles serían, hermano? Es un gancho la pregunta. ¿Cómo fue? Es un gancho la pregunta. ¿Por qué tú dices? ¿Por qué tú pones genuino delante de discípulo? Bueno, tú sabes que hay oro de 8 quilates y hay oro de 24 quilates, o sea, pero es oro. Eso parece una pregunta de esa capciosa que te queman en un examen de Miguel Núñez. Mira, es interesante porque, a ver, cuando pensamos en genuino, o sea, alguien pudiera ser discípulo falso, y quizás no voy a entrar en esa persona que intencionalmente quiere engañar y está siendo parte de un grupo porque quiere un beneficio, sino en esa persona que subconscientemente no es un discípulo genuino, es falso. Pudiera pensar quizás en un joven, una joven que nació y ha crecido en un hogar cristiano, que atiende a un colegio cristiano, que va a la iglesia y es parte activa en un grupo de jóvenes cristianos, pero su enfoque es totalmente en lo externo. En yo comportarme, no decir esas palabras que mi padre me dicen que no diga, en hablar en el lenguaje que la iglesia espera, comportarme como el grupo de jóvenes espera, pero también enfocado en lo externo. Recuerdo que un joven días atrás me decía: Pedro, yo quiero ser como fulano tan piadoso, o sea, tan lo de afuera. Y yo creo que genuino, y quizá usando las palabras de John Stott en su libro Un discípulo radical, es alguien que de todo corazón está entregado a querer ser un discípulo de Cristo. O sea que, viéndolo en ese sentido, yo pensaría, Joel, que 3 características que pudiéramos citar, pudieran haber más. Una es que es alguien que ama al Señor y por lo tanto está bien interesado, tiene hambre, tiene deseo de conocer al Señor, tiene deseo de leer su palabra para conocerle, tiene deseo de pasar tiempo con Dios, en oración, poner una canción y adorar al Señor. O sea, anhela, disfruta, ama a su Señor. Una segunda característica pudiera ser que también ama a su hermano en Cristo, es parte de una iglesia local, de un grupo de jóvenes, sirve y es servido, ama y es amado. Alguien decía, creo que era Martin Lloyd-Jones en su comentario de Juan 3, que cuando una persona ha nacido de nuevo tiende a amar a ese hermano en Cristo, y suena duro, aún hasta más que sus familiares de sangre. Hay una semejanza, tenemos el mismo objetivo, el mismo deseo, hablamos el mismo lenguaje, queremos ser como Cristo. No estoy diciendo con eso que no amamos, ¿verdad?, a nuestros familiares, uno da la vida por ellos, pero hay algo especial en esa relación con tu hermano. Entonces ama a Dios, tiene hambre por las cosas del Señor, ama a su prójimo, es parte de una iglesia. Y tercero, es alguien que ama compartir de Cristo a otros. Entonces ha recibido del Señor, tiene el amor del Señor y quiere que sus amigos también sean salvos. Entonces comparte del Señor a su familia, a sus amigos, porque eso es lo que ama y desea hacer. O sea, nuevamente puede haber un listado más grande, pero son 3 características que pudiera pensar. Correlación. Usted tiene que estar preparado, sí. Sí. Con relación a tu respuesta, Pedro, comparándola con la respuesta que dieron los jóvenes, parece como muy similar, ¿no? O sea, ya la quitaron, sí, pero el mismo orden, si usted fija, sí. Hablaba de estudiar la Biblia, orar, hablaba de amar a tu hermano. Servir a la iglesia estaba en el número 4, aunque pareciera lo mismo. Lo que sí me llamó la atención, Joel, es que había un momento en que decía ayudaba a los pobres. Ajá. Y ciertamente un cristiano genuino es alguien que ve al necesitado y tiene compasión. No solamente aquel que es cristiano y lo ve con necesidad, sino la gente en la calle. Y eso pudiéramos quizás combinarlo con evangelismo, pero es una forma también de mostrar el amor de Cristo. Okay. Dentro de lo que, como tú introdujiste, Pedro, me llamó la atención algo y quiero preguntarte o preguntarles, hermano. Pedro inició diciendo, este discípulo falso, ¿verdad?, o no genuino, puede venir a la iglesia, puede estar en una familia cristiana, puede venir a los grupos de jóvenes. Incluso hasta usaste una parte que lo mencionaste como externo, de que este discípulo pudiera decir, yo quiero ser tan piadoso como fulano. O sea, todo eso parece ser positivo en cierto aspecto. Y yo quiero como tomar esa última parte que dijiste
¿Estaría mal yo ver a alguien piadoso y decir yo quisiera ser como él? ¿O cuál es la parte que tú quisieras aclarar allí? Sí, claro, cuando el joven me decía eso, yo le decía, mira, está bien, es un hermano, tú quieres ser como él, pero al final nuestra meta es Cristo. Porque por más piadosos que seamos, seguimos siendo hombres pecadores. El tema está, Joel, en que sí, yo creo que es bueno tú desear ser como otra persona piadosa. El tema es que no puede ser lo externo lo que nos puede llamar. O sea, pudiéramos ser muy buenos religiosos y caer en la moralidad y pensar que andamos con el Señor, pero al final nuestro corazón está desconectado de las cosas de Dios. Ok, wow. Como yo les dije al inicio, no se distraigan por nada. Manténganse enfocados aunque se apaguen las luces, aunque se caiga el púlpito. Ya, volvió. Si hay algo que estamos conscientes, hermanos, es que tu carne, el mundo y el enemigo no quiere que estés aquí, ni que estés conectado por internet. Y todo ocurrirá en esta conferencia de alguna forma probando si vas a estar aquí o no. Así que mantente conectado con lo que Dios quiere hacer. No importa lo que pase, lo repetimos. Así que, ¿qué opinan, hermanos, de esta descripción de Pedro? ¿Quisieran abundar algo? Bueno, yo creo que es muy gráfica, yo creo que es muy, si lo tomo como referencia de lo que Barna, una firma norteamericana que se dedica a medir asuntos relacionados a la vida de fe del pueblo de Dios, realizó un estudio donde, para definir un poco qué es un discípulo resiliente, le llamaron ellos, un poco de lo que hablaba Pedro. Y fue interesante porque ellos hicieron el estudio quizás más amplio que se ha hecho acerca de la condición del discipulado en jóvenes de 18 a 35 años, jóvenes con trasfondo cristiano. Y los resultados definitivamente no son muy emocionantes. Estamos hablando de que hicieron un estudio en el mundo completo, diferentes continentes, y la media de discípulos resilientes, según ese estudio, en el mundo es 1 de cada 10. 1 de cada 10 jóvenes cristianos que han crecido en hogares cristianos, que van a la iglesia, cuando se le pasa el filtro de muchas de las características que mencionaba Pedro, apenas 1 cumple con esos requisitos. Pero lo más importante es que pudiera ser como, wow, solo 1 de cada 10. La media en el mundo es 13, pero es ayudado por África, que tiene un porcentaje que triplica la media del mundo. Mientras en el mundo la media es un 12-13%, África tiene un 33% de discípulos que cumplen con muchas de las características que mencionaba Pedro. Si lo bajamos un poco a nuestra región, Latinoamérica está por debajo de la media. Tiene apenas un 11.5%, ayudado por Brasil y Colombia. Brasil con 17, Colombia con un 13. La situación en Asia es cerca del promedio, pero en Europa es apenas 2.7. O sea, Europa 2.7. Wow. Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos con un 10, debajo de la media, y Canadá con un 9. O sea, estamos hablando de que la condición del discipulado, de acuerdo a este estudio, evidencia científica, es que la iglesia tiene una crisis de liderazgo en jóvenes de 18 a 35 años. Y cuando profundizan en el estudio con preguntas realizadas a jóvenes que han crecido escuchando la palabra, asistiendo a la iglesia, lamentablemente la generación Z es la generación de la cosmovisión más baja de la historia de la humanidad. Barna hace 8 preguntas, de las cuales... Espérate, tradúceme algo porque... Primero, 2 términos que usaste, que generación Z y cosmovisión. Yo creo que solamente Joel no sabe aquí que bueno, yo estoy seguro, no veo muy bien, pero estoy seguro que la mayoría de los que están aquí son generación Z o millennials, ¿okay? Como nosotros, millennials como nosotros. Yo soy millennial. No. Yo no soy millennial. Generación Z, hablamos de todos aquellos que han nacido después de 1999. Okay. Levanten la mano todo el que nació luego de 1999. Oh, wow. Mira. Y una de las características es que cuando tú dijiste, puedes escribir esta dirección o puedes usar tu cámara, todo el mundo tiene un móvil. Wow, entonces, primero es eso, la generación Z, la generación con la cosmovisión más baja, a pesar, otro dato importante,
es la generación con la mayor cantidad de títulos universitarios. Quizás eso habla un poco de las prioridades de los padres. Entonces, eso es importante verlo, y también es la generación más relativista de la historia. Cuando se le pregunta acerca de si lo bueno o malo, le preguntaba a Barna a jóvenes cristianos, depende de la situación de lo que la sociedad entienda, cerca de un 40% decía, depende. Y cuando se les preguntaba a jóvenes cristianos si era una sola la vía de llegar a Dios, un 45% decía no. Casi un 50%, o sea, la mitad. Casi un 50%. O sea, estamos hablando de que la condición de la cosmovisión de cristianos, ellos dividen un cristiano resiliente, características como la de Pedro, tienen nómadas que van y vienen a la iglesia, tienen personas que van regularmente, pero lo que quiero dejar con esto es un momento importantísimo para la iglesia, y eventos como este son muy importantes para que ustedes entiendan no solamente la condición del discipulado joven, sino qué está afectando a que esta generación esté tan alejada del modelo bíblico de discipulado. Yo creo que eso es importante, entender qué es lo que ha generado que esta generación esté presentando patrones que son completamente diferentes al modelo bíblico. Wow. Leo, tú eres financiero, te voy a poner una pregunta muy difícil. Él hablaba de 1 entre 10, ¿verdad? De cada 10. Si aquí hay 1000 jóvenes, ¿cuál sería el porcentaje de discípulos genuinos tomando esa referencia? Me la pusiste dura. O sea, que eso es un 10%. Sí, definitivamente. Y yo te he escuchado, Gabriel, y yo o sea, mientras tú hablabas me preguntaba, no sé si el reto mayor de esta época es hacia los padres o hacia los hijos, o muchos de ustedes que están acá, pero tengo que hacer el énfasis de que, y quizás hacer como un paréntesis para animarte a ti, que eres una generación Z, ¿verdad? Este es un fin de semana histórico para tu vida. Si tú crees en el Señor y si tú crees, ¿verdad?, que esta es una fecha que Dios ha apartado, yo quisiera como estimularte, animarte a que tú puedas prestar atención realmente. De hecho, vamos a hablar un poquito de ese tipo de cualidades, ¿verdad? Y yo no quiero adelantarme, Joel, pero tú sabes que tú tienes muchas distracciones, pero pon tu corazón, pon tu enfoque, pídele al Señor, Señor, habla mi vida hoy, habla mi vida en este día de mañana. Y que este sea un tiempo donde realmente mi corazón sea transformado por medio de tu palabra. Porque otra vez es un reto el que tú tienes hoy, con todas estas realidades, ¿verdad?, que tenemos alrededor del mundo, muchas de estas cosas que son la tecnología, las redes sociales y todo lo demás. Entonces, yo te animo a que tú puedas sentar base, como decimos. O sea, tú puedas hacer una parada. Puede ser que tú tengas 14 años o 15. Yo vine a la fe a los 15 años, por la gracia del Señor. Entonces, también este fin de semana puede ser significativo para tu vida. Voy a hacer la pregunta ahora a la silla imaginaria que está aquí. Vamos a la pantalla y vamos a ver la siguiente pregunta. ¿En qué medida las siguientes razones te están impidiendo ser un discípulo fiel? Vota ahí. ¿En qué medida las siguientes razones te están impidiendo ser un discípulo fiel de Cristo? Allí tú calificarás, ¿verdad? Si esta es del 1 al 10, esta es una grande, esta es una pequeña. Estamos viendo, aquí vienen las votaciones. Aquí está, muy bien. Bien. Tenemos como arriba hasta ahora las redes sociales, falta de tiempo con Dios, y le sigue lujuria. Después de eso le sigue compromiso con mi iglesia, y casi empate están las amistades o mi cosmovisión, la forma en que veo la vida, que no es de una forma clara o bíblica. Ahí están subiendo incluso las redes sociales, subiendo y siguen, ¿verdad?, votando. Hasta ahora han votado 212 personas. Wow. Dentro de este grupo, entonces, por lo que vemos en la tendencia ahora mismo, es que una de las cosas que impiden a
a este grupo de forma transparente, ser un discípulo fiel, un discípulo genuino, o como mencionaba Gabriel, resiliente, o sea que puede pasar por dificultades o cualquier prueba y seguir firme. La falta de tiempo con Dios, las redes sociales, la lujuria, la lucha que tenemos, ¿verdad?, con la inmoralidad sexual, y después de eso esta relación con la iglesia. Hablemos un poco acerca de eso, hermanos. ¿Qué opinan del resultado que estamos viendo? Bueno, me toca a mí. Impresionante. Esas dos razones son muy coherentes con lo que el estudio arrojó. ¿Saben cuántas horas promedio diariamente un discípulo, un cristiano joven, está invirtiendo en redes sociales y medios digitales? Aproximadamente 8.5 horas al día. Espérate, es un horario de trabajo, Gabriel, no me puede decir eso. Si tomamos todas las pantallas, todo el espacio que las pantallas ocupan en nuestras vidas, en jóvenes de 18 a 35 años, estamos hablando de más de 8 horas diarias. Wow. ¿Y ustedes saben cuánto es el tiempo dedicado a disciplinas espirituales? Diariamente, si contemplamos el tiempo en iglesia durante la semana, leer la Biblia, orar, consumir literatura cristiana, si sumamos todo eso, apenas 40 minutos. Hay una razón de la condición del discipulado, y es la ingesta. Y es algo que lo sabe inclusive el mundo. Hay un eslogan de una marca que dice la ingesta, lo que consumimos. Ajá. El apetito y lo que consumimos. Ahora mismo hay una desproporción. Estamos consumiendo muchos medios digitales, pantallas. De hecho, Barna le dio el título de discípulos de pantalla. Y hasta el mundo lo sabe. El mundo dice, lo que te mueve, te hace. Donde nosotros pasamos el tiempo es importante. Entonces, hay una desproporción y yo creo que eso es una de las razones por las cuales estamos teniendo, y ustedes lo acaban de confirmar, están diciendo, ¿qué me impide? Redes sociales. Y falta de tiempo, posiblemente el tiempo que te falta lo estás pasando en redes, o estás consumiendo Netflix, o estás consumiendo Instagram, o cualquier otra de las pantallas que nosotros usualmente vemos. Yo creo que también, un reto que tenemos, o tienen los jóvenes, bueno, nos incluimos nosotros también, es que somos personas de sentires. O sea, yo veo las redes sociales y tengo un sentir de lo que me responde o veo o siento. Con Dios es diferente, o sea, es alguien que yo no veo, yo no siento. Estamos hablando de que somos, ¿verdad? Estamos muy enfocados en los sentires, pero la fe me lleva a confiar en alguien que dice estar ahí y que promete que su palabra es verdad. Entonces yo pienso que el reto está en yo reconocer que aunque las cosas del mundo parecieran ser tocables o sentibles, realmente yo tengo que invertir en esa vida espiritual que me conlleva a confiar en el Señor. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, conversando con unos jóvenes en un tercero o cuarto bachillerato en una escuela cristiana, leíamos algo de Eclesiastés, hablábamos de cómo Salomón probó todos los placeres, aún así se encontraba insatisfecho, veía que la vida todo es vanidad. Y yo le preguntaba a los jóvenes, oye, ¿por qué todavía, sabiendo eso, en una escuela cristiana, todavía queremos correr al mundo, correr a esas cosas? Y una chica levantó la mano y fue honesta y dijo, porque queremos probar que eso realmente es así. Entonces yo creo que el reto que tenemos, y no sé si te estoy dando la respuesta, pero es que estamos hablando de yo parar o negar o limitar lo que yo veo, siento, percibo, saboreo por algo que demanda una fe y una confianza en ese Dios soberano. Ahora, si yo no, y volvemos al tema de lectura de la palabra y tiempo de devocional, Gabriel hablaba de las disciplinas espirituales. O sea, estamos hablando de sacar tiempo para alimentar nuestra fe. ¿Qué tiene que ver con leer la Biblia, orar, verdad? Estar expuesto a esas cosas. Pero si no alimentamos nuestra confianza en el Señor a través de su promesa, de su palabra, seguiremos teniendo hambre por esas cosas que estamos recibiendo satisfacción más rápido. Yo creo que ahí está parte del reto que pudiéramos estar teniendo. Sí, yo quisiera, tú sabes que al usted hablar recuerdo al Señor cuando, el libro de Marcos, capítulo 3, si no me recuerdo, dice el texto que en un momento dado, después del Señor orar, Él designó a 12. Y a mí me encanta la frase que dice después de esta:
porque el Marcos relata que Jesús lo hizo para que los dos, ¿verdad?, estuvieran con Él. Okay. Entonces, creo que digamos como que la causa principal, ¿verdad?, que en forma de resumen de los comentarios que ustedes han hecho, no es otra que nosotros hemos dejado de estar con Jesús en forma práctica. Hemos encontrado un amor, sabemos que es un falso amor, pero mayor que el de Cristo. Hemos encontrado una satisfacción errónea, pero hemos estado buscando eso. Nos hemos dejado engañar de alguna manera y hemos dejado lo prioritario, que es estar con el Señor. Interesante, porque luego de eso dice entonces para enviarlos a predicar y hacer un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la vida ministerial. Pero siempre llama la atención que la prioridad es estar con Cristo. Porque a la medida en que estamos con Cristo, le conocemos mejor, conocemos su carácter, conocemos su ternura, conocemos su misericordia, su fidelidad, tenemos intimidad con Él. Y ninguna persona que ha estado cerca de Jesús ha quedado siendo la misma persona. Hemos hablado de varias cosas, hermanos, y al parecer el estado de los discípulos actuales no es muy positivo. Yo digo al parecer para no utilizar otra palabra. Y hemos hablado por arriba de algunas razones que están llevando a la situación actual. Incluso, honestamente, el discípulo o el panelista invisible que está aquí reconoció de que hay falta de tiempo con Dios, hay tiempo invertido en otras cosas que muchas veces sustituye el tiempo que deberíamos tener con Dios. Y si no hay esa cercanía que acaba de mencionar Leo con aquel que es nuestro maestro, es imposible entonces ser un discípulo fiel. Si nosotros pudiéramos de una forma más puntual, tal vez resumida, ¿cuáles serían otras razones, además de falta de tiempo con Dios, dedicando tiempo a otras cosas? Que ustedes, bueno, Pedro también mencionaba algo muy importante, ¿verdad?, en cuanto también a esa fe que debe haber para buscar a Dios y no solamente en mis sentimientos, no ser discípulos sensoriales, si se puede llamar de esa forma, sino discípulos que estén basados en una verdad eterna y yo creo en ella y camino en base a ella. ¿Cuáles serían otras razones también? Tal vez muchos de estos jóvenes se la saben de memoria, la que dijimos, pero tal vez podemos abundar en otras. ¿Cuáles serían? Yo quisiera, sobre el número 2, que salía poco tiempo con Dios. Al final el tiempo es una excusa que muchas veces usamos, es que yo no tengo tiempo. Para los que trabajamos, bueno, tú sabes, yo me levanto temprano, tengo un día largo, llego en la noche. Para los que no trabajan y estudian, tengo mucha tarea. Porque esa excusa ahí, poco tiempo con Dios, esa persona está diciendo que o no tiene tiempo, ella entiende, o no le está dando prioridad. Entonces, yo fui alguien que por mucho tiempo decía, yo no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estudiar, pero me di cuenta que la respuesta no es real, porque todos tenemos 24 horas en el día. Y me he dado cuenta que siempre tengo tiempo, el tema es cómo yo administro mi tiempo. Entonces, si realmente mi problema es que yo no tengo tiempo para compartir con el Señor, pasar tiempo con Él, la respuesta es sencilla, saca el tiempo. Entonces yo sé que estoy abundando sobre una misma respuesta que dimos, pero la falta de tiempo, o sea, lo que yo amo y le doy prioridad, o lo que es importante para mi vida, yo le voy a dar prioridad. O sea, si yo tengo verdad, yo en el caso mío estoy casado, pero un joven que tenga una novia o que esté enamorando a una chica, es una prioridad. Y va a sacar tiempo para llamarla, y va a sacar tiempo para compartir con ella. Entonces, si Dios es una prioridad, yo voy a sacar 15 minutos, 20 minutos, yo voy a leer su Biblia, yo voy a orar. Entonces, eso es algo que tenemos que poner quizás en práctica. Yo quiero, antes de dar mi punto, para hacer un comparativo, leer Hebreos capítulo 12. Dice, por lo tanto, voy a leer la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, perdón. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y aquí viene una invitación. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El autor de Hebreos nos da unas instrucciones muy específicas de despojarnos en la carrera del discipulado de cosas que él considera que nos impiden correr.
Y luego nos habla del pecado. Eso quiere decir que hay cosas que no son pecado, que nos impiden correr. Y nos dice que una manera de poder correr de manera adecuada la carrera del discipulado es fijar nuestra mirada en Jesús. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando ustedes hablan de redes sociales, quizás desconocen que todas las redes sociales, todas las plataformas digitales tienen un concepto detrás: la hiperpersonalización. ¿Cómo ustedes se pueden sentir que una red social, una plataforma, los entiende mejor que nadie y se adapta a sus intereses, a sus deseos? El problema con eso es que en la medida que esa red social me personaliza contenido, yo comienzo a recibir solo lo que a mi interés, a mis preferencias le interesa. Y yo soy un pecador. Si yo comienzo a solamente tener alimento de mis intereses pecaminosos, de mis preferencias egoístas, yo no voy a crecer en el discipulado. Por eso es la importancia de fijar la mirada en Jesús. Los discípulos resilientes, y yo no creo que sea una mala noticia de que solamente un 10% lo sea. Yo creo que la pregunta debería ser: ¿qué hace ese 10%? Qué bueno que hay un 10% de jóvenes que se atreven a ser discípulos resilientes. Entonces, ¿qué hacen? Ellos fijan su mirada en Jesús. Ellos no pasan, ellos en el estudio, ellos no pasan 8 horas en redes sociales como el discípulo regular. Entonces yo creo que eso es parte de lo que debemos comenzar a ver. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Dónde hay esperanza ante esa realidad que pudiera lucir devastadora de la condición del discipulado? Excelente, o sea, enfocándonos en esos que sí son discípulos genuinos y resilientes, ellos estaban enfocados en Jesús y le siguen. Y yo quería como afinar un poco ese concepto. La palabra dice, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una descripción de este Jesús. ¿Qué pasa si yo fijo mis ojos en un Jesús que no es el bíblico? Por ejemplo, no, que Dios está aquí para hacer que mi vida sea feliz. No, que cuando vienen los problemas, entonces Dios no debe estar actuando bien. ¿Qué pasa si yo estoy siguiendo a un Jesús que no es el genuino y yo entonces no soy un discípulo genuino por correlación, ¿cierto? Entonces ahí vemos que un discípulo resiliente sigue a Jesús, se enfoca en Jesús, pero es el Jesús bíblico, es el Jesús descrito en la palabra, y por eso tiene una cosmovisión clara, porque él tiene una luz clara del Jesús que es revelado en esa palabra. Entonces es importante que el discípulo genuino entonces se enfoque en Jesús, el Jesús verdadero, y que entonces a través de la revelación que lo muestra a él es impactado no solamente para seguir a Jesús, sino para ver al mundo que le rodea y vive diferente, ¿cierto? Hay esperanza entonces para buscar a este Jesús de esa forma. ¿Cuáles serían consejos, hermanos, si tuviéramos al discípulo imaginario aquí, ¿verdad? Y al panelista imaginario que es un de joven? ¿Cuáles serían consejos, Pedro? Vamos a comenzar contigo, para ser un discípulo fiel en estos tiempos. Bueno, nuevamente yo creo que hay que revisar el corazón. Sigo apuntando al corazón, porque al final de cuentas el problema del hombre no es intelectual, es el corazón. Esa persona tiene nuevamente que priorizar su tiempo, tiene que ser sincero consigo mismo. Yo creo también que algo que puede hacer esa persona es expresar sus dudas a otras personas. A veces, yo pienso que esa estadística que vemos, Gabriel, es que hay jóvenes en espacios, en iglesias, donde tienen dudas y preguntas intelectuales y no sienten la libertad para poder expresar, y por lo tanto no crecen en su fe cristiana. De hecho, alguien decía una vez que nadie puede vivir con respuestas prestadas. Entonces yo soy amigo tuyo, voy a tu iglesia, tú eres mi pastor, escucho todo lo que me dices, lo creo, mira, sí, porque el pastor dijo, pero yo nunca hice más preguntas, reté mi intelecto, y cuando vino la prueba o vino la duda o vi a mi amigo no cristiano que le va mejor que a mí, me llevó el mundo. Entonces yo creo que una cosa que uno puede hacer, Joel, es ser honesto. Ahora, para eso nuevamente la iglesia debe tener un espacio para eso. Yo creo que obviamente no hay pregunta tonta. Nosotros los cristianos no es como una secta o como otra religión que es muy famosa en el mundo, donde tú no puedes dudar la existencia de Dios porque te consideran un infiel. No, nosotros podemos venir, bueno, el Señor lo muestra en su palabra, ¿verdad?, a cuestionar, a preguntar,
pero los líderes de la iglesia tienen que darle ese espacio. Entonces lo que estoy animando con esa pregunta que tú haces es, ven con tu pregunta. Y a los líderes, escucha a tus jóvenes, ¿verdad? Si mi intelecto no encuentra en la iglesia un lugar donde desarrollarse, mi intelecto va a querer ir al mundo a buscar respuesta. Y eso es algo que también puede ser la razón por la que algunos jóvenes se apartan de la fe cristiana, porque piensan que la fe es un tema de emoción o de apaga tu cerebro. No, hay respuesta. De hecho, nuestra fe está basada en un Jesucristo que vivió, murió y resucitó históricamente. No es lo que yo piense y lo que yo crea, sino que sucedió. Entonces, nuevamente, yo creo que trae tu duda, hay respuesta, exprésala, y a los líderes de la iglesia escucha y contesta. Amén. Hay un factor allí, ¿verdad? Es una relación con esta comunidad que es iglesia, y entonces en esa iglesia yo obtengo respuestas que me impactan no solamente en mi caminar dentro de la iglesia, sino en mi forma de vivir fuera de la iglesia, en mis dudas, en mi profesión, en cómo yo me relaciono con todos los demás, que puedan ser honestos para traerlas y que la iglesia pueda estar también abierta a recibir esas preguntas y a brindar esas respuestas. Eso es vital. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otro consejo? Sí, yo creo que también debe partir de un compromiso que haga el joven discípulo con el Señor. Pienso en Juan capítulo 15, que ustedes saben, ¿verdad? El Señor está estimulando a los discípulos y obviamente a nosotros a ser consistentes, a permanecer en Él. Y es interesante porque Él habla de permanecer en la oración, Él habla de permanecer en la obediencia y Él habla de permanecer en Él. Entonces en esencia la idea es esta, es como yo necesito hacer un compromiso personal con el Señor. Ahora, ¿cómo yo reflejo ese compromiso? ¿Cuándo es que se acaba la conferencia? Mañana. Vamos a decir el lunes que viene a las 8 de la mañana. Bueno, yo necesito hacer reflejar en mi agenda del día, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos estado hablando de mejoras que debo traer a mi vida, a modo práctico, en donde, de manera que yo pueda ver al Señor obrando en mi vida. Vamos a poner un ejemplo. Si antes yo usaba 8 horas al día para exponerme a las redes sociales, bueno, yo necesito bajarle un % importante a eso y en vez de exponerme a las redes sociales, exponerme a la palabra del Señor. Hay muchísimas formas de uno exponerse a la palabra en el día de hoy y de hecho hay videos, hay clips, hay un montón de aplicaciones. O sea, que a modo práctico, tú puedes irte de aquí con la idea, tú sabes que yo voy a hacer un compromiso con el Señor y voy a bajar el horario de exponerme a redes sociales, pero lo que yo voy a hacer es que el lunes voy a empezar un devocional que me va a durar a mí media hora en la mañana. Y en la noche, tú sabes que voy a buscar una serie, pero voy a usar una serie que me deje un mensaje cristiano, una serie cristiana, una película que venga de las Escrituras. O mira, voy a buscar esta otra forma, este video. Bueno, ustedes saben más que uno, toda esa tecnología extraña de hoy, que pueden captar mi atención, que no necesariamente me tienen que aburrir, pero sí van a traer una edificación bíblica. El punto es este: todo el contenido al cual yo me exponga tiene que llevarme o conducirme a la presencia de Dios. Porque yo creo que esto queda claro entre nosotros, pero lo único que va a transformar mi vida es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me exponga a la palabra del Señor, cuando yo me exponga a los medios de gracia que Él ha provisto, ¿verdad? Como la iglesia local, entre otras cosas, la vida de oración, las disciplinas espirituales. Pero yo necesito estar a los pies del Señor. De otra manera no hay forma de yo ser transformado. Entonces quizá eso pudiera ayudar. O sea, otra vez, arreglar mi agenda, mi calendario e incluir de manera intencional y comprometida tiempo con Dios. O sea, no es que yo me voy a levantar, oh, wow, siento orar hoy. No, eso no funciona así, señores. No, eso es como que el lunes nos levantemos, yo siento trabajar hoy, wow, qué inspiración. No, eso no funciona así. Eso es un día cada 2 años. Pero por lo general yo necesito hacer como es un compromiso con el Señor, o sea, no es simplemente que siento, es un compromiso, entonces yo hago el deber. Y quizás eso pueda ayudar. Yo creo que de manera práctica también tener en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos, traten de que sus mejores conexiones estén dentro de la iglesia. Eso es importantísimo. De que ustedes puedan decir, aquí dentro, en la iglesia, están mis mejores amigos. Esta generación es muy conectada, pero al mismo tiempo emocionalmente desconectada. Entonces es importante que ustedes puedan mirar hacia adentro de la iglesia y que ahí estén sus amigos. Otro punto es, lo hago de manera muy gráfica, cuando llegamos a un aeropuerto, usualmente, y somos extranjeros, hay 2 filas.
Una dice visitantes y la otra dice ciudadanos. Ante lo que están viviendo ustedes culturalmente, traten siempre de irse por la fila de visitante. Véanlo con esas perspectivas, que no sean ciudadanos de este mundo, que sean exiliados. Que si de repente alguien dice, voy a hacer un tracking de la huella digital de ustedes en sus vidas, que cuando analicen todo eso, digan, es un exiliado, no es de este mundo. Se comporta completamente diferente. Y ahí van a ustedes a poder encontrar la respuesta para muchas cosas de qué hace alguien que es un discípulo resiliente. Tiene amistades dentro de la iglesia, tiene conexiones fuertes, tiene relaciones con personas de diferentes edades, vive como un exiliado, contracultura, aunque le cueste. Entonces es un poco como de manera práctica cuáles son los retos que ustedes tienen. Y ya para cerrar, felicitarlos. Hoy en día ser un discípulo resiliente posiblemente es más difícil que nunca. Así que si tú eres un discípulo, como explicaba Pedro, con esas características, amén, gracias. Y si no lo eres, hay esperanza. Amén. Amén. El autor y consumador de nuestra fe está disponible. Amén. Él abrió un acceso al Padre por su sacrificio. Así que no se desilusionen, por el contrario, anímense y esto es un buen momento para hacerlo. No, y al final de cuentas, Joel, no estamos hablando, porque me encantó como tú lo dijiste, o sea, de ser ciudadano, de ser visitante. Al final de cuentas no estamos hablando de una vida religiosa. Estamos hablando que en realidad nada en este mundo va a satisfacer nuestra vida como Cristo. O sea, yo podré probar y decir, no, está bien, me gustó la conferencia, déjame seguir probando. Vas a sufrir, te va a doler, porque al final de cuentas nada de aquí va a saciarnos. O sea, solamente Jesús dijo, yo tengo palabra de vida eterna. Ven a mí, yo te voy a saciar. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos es buscando esa relación con ese creador que nos creó y nos hizo para Él. Y hasta que no estemos conectados con Él, vamos a seguir tomando agua sucia, vamos a seguir hambrientos y sedientos, porque nada de este mundo va a satisfacernos. Sí, yo quiero martillar una vez más, ellos lo hicieron, yo quiero hacerlo por tercera vez, sobre la gracia. Y recuerdo algo que hablábamos el sábado anterior, el texto de Jeremías capítulo 15, verso 19. En ese texto el Señor le dice a Jeremías, si te conviertes yo te restauraré y delante de mí estarás y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Me encanta la frase que dice, si te conviertes yo te restauraré, porque esta es la idea, jóvenes. Eso era lo que habíamos el sábado pasado aquí en la iglesia. La idea de ese texto es esta. Jesús en este caso, ¿verdad? Para aplicarlo, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. Y ese es el primer paso con el que tú debes salir de aquí. Si tú sabes y el Espíritu Santo, ¿verdad?, te ha hecho identificar algunos de los pecados que debes dejar al lado. Pero Él dice, si tú te arrepientes, en el camino yo te voy a ayudar a levantarte. Te voy a hacer resiliente, para usar la palabra de moda, ¿verdad? O sea, te voy a dar la capacidad de resistir los obstáculos al lugar del camino, tener una expectativa real de la vida, tener firmeza independientemente de lo que venga en el futuro, para poder entonces evidenciar que tú estás firme en la roca que es Cristo. Entonces, otra vez, este es el punto de gracia, mis hermanos. Y yo estoy el que va a cerrar, pero déjame decir esto. Yo te animo que cuando tú ores ahorita, en algún momento, y el Señor te mueva a esa oración de arrepentimiento, que recuerda, Señor, decirle, Señor, perdóname, pero yo sé que tú me vas a ayudar a crecer, a ayudar a dejar de lado todas estas distracciones. Me vas a ayudar a poder ser un mejor discípulo de Cristo. Pero oye bien, recuerda la gracia del Señor. Aún ante la abundancia de nuestros pecados, dice el texto de Romanos, ¿verdad? La gracia sobreabunda. Amén. Quiero dejar por último al panelista invisible que participe por última vez. Veamos en pantalla. Y aquí tú vas a elegir 2 palabras para describir lo que tú piensas que Dios te está llamando hoy. Puedes escribir solo 2 palabras. Y le das a enviar. Y aquí se va a ir formando una nube de palabras de ustedes.
Si no has escrito, puedes ya dejarlo para después. Suelta tu celular, porque ahora, en base a esa imagen que vemos allí, vamos a orar. Cierra tus ojos. Rey de Reyes, nosotros hemos hablado de lo que es un discípulo, y tú llamaste discípulos, Jesús, cuando viniste en esta tierra. Tú llamaste no solamente a personas que te siguieran, sino a que en medio de ese camino detrás de ti iban a tomar decisiones difíciles que les iban a costar para poder ser genuinos. Señor, hoy hemos hablado de la condición en que muchos estamos hoy. Por favor, te pedimos perdón y nos arrepentimos porque hemos dejado de buscar al tesoro más grande, que es Cristo, y nos hemos entretenido con otras cosas superficiales. Señor, nosotros te pedimos por un compromiso que comience en esta noche. Sabemos que esta conferencia nos va a tocar varios temas que nos llevarán a ti, que nos llevarán a lo que es un discípulo, Señor, y nosotros queremos seguir escuchando, pero queremos seguir respondiendo con arrepentimiento, con compromiso, con servicio, con jóvenes que sean valientes para hablarle a otros del grandioso Salvador que tenemos, que podamos ser aquellos que tienen una devoción y una pasión porque viven con su Maestro. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.